Muy buenas tardes a todos. Disculpas por empezar tarde, pero tuvimos un problema de último momento con estas cuestiones de subir la presentación, pero ya estamos. Gracias también a las organizaciones que nos acompañan, a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, a la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional Buenos Aires, al Observatorio de Políticas Municipales e Innovación de la Universidad Nacional del Centro y al programa Ciudades 2030 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un tema fundamental para la ciudad sostenible, inclusiva, resiliente, que venimos planteando en anteriores webinars que muchos de ustedes seguramente han participado. Es esa ciudad que debemos pensar y también planificar para una realidad más compleja que ha cambiado y que tiene nuevos paradigmas urbanos. Y para esto hay que tener en cuenta algunas claves para poder definir con una metodología, con una gobernanza participativa, estrategias, por supuesto, y un plan. Un plan que contenga proyectos, que contenga acciones para poder transformar esa ciudad que en cada territorio, en cada lugar en el que vivamos, queremos hacer. Bueno, con este objetivo tenemos hoy un invitado de lujo que ahora les voy a presentar, pero previo a eso hago la aclaración. Quienes quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat. Nosotros, en mi caso, vamos a ir viendo las preguntas para transmitirlas en la búsqueda de respuestas al final de la disertación de Horacio Martino, que es quien hoy nos va a dar esta conferencia. Horacio Martino es arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en ciencias del territorio, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y es docente de grado en la materia Teorías y Planificación Territorial. También es director del programa Ciudades 2030 que tiene esta facultad. Es consultor experto en pensamiento, plan y proyecto estratégico urbano. Y lo más importante, que une teoría, academia y experiencia. Ha participado en más de 100 proyectos municipales. Ha publicado numerosos artículos y dictado seminarios sobre pensamiento estratégico urbano, los ODS y la nueva agenda urbana. Y desde el año 2004 es el director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una oferta enorme de respuestas a los problemas, las cuestiones, los proyectos a elaborar en los distintos municipios. Dicho esto, y reiterando que pueden expresarse, hacer preguntas por el chat, quedamos en la presentación de Horacio, que ya podés comenzar. Perdón, un momentito, Bueno, ¿se escucha Horacio. bien? Horacio, un segundito, por favor. Sí. Le pedimos, por favor, a todos que silencien sus micrófonos porque se producen interferencias. Alguno de los participantes tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. Adelante, Horacio. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí. Hola. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de hoy sobre claves para un nuevo paradigma urbano, la ciudad inclusiva y sostenible, con enfoque en las ciudades de Latinoamérica.
Muchas gracias al Instituto para el Desarrollo del Territorio y la Cátedra Libre, Municipios Sustentables, a su director y a quien conozco hace mucho, y voy a tener el gusto y el honor de compartir un proyecto muy lindo que es Edificios Municipales Energéticamente Sustentables, financiado por el programa Euroclima, que comienza ahora en los primeros días de octubre, cosa que me pone muy contento. La idea de mi presentación, a ver si corre la diapositiva, ahí está, es de reflexión. Comenzaremos por presentar las principales tendencias de América Latina. El siguiente bloque estará destinado a reflexionar sobre 3 componentes que a mí me parecen clave para un nuevo paradigma urbano, como son el crecimiento urbano y la vivienda, esto viéndolo en accesibilidad y la movilidad urbana, y el espacio público y el paisaje urbano. Luego vamos a para un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible vinculado a estos 3 componentes. Y finalmente, conocer y aprender de buenas prácticas con la fuerte convicción de que una de las mejores maneras de aprender es identificando y analizando planes y proyectos modélicos. Voy a empezar rápidamente por las tendencias de las ciudades de América Latina. La primera tendencia es el creciente proceso de urbanización. Ustedes saben que es una de las tendencias demográficas más importantes, es el crecimiento de la población urbana, que en el 2015 alcanzó al 54%, superando por primera vez en la historia a la población rural, y las proyecciones indican que en el 2030 el 70% de la población va a ser urbana y en el 2050 el 70%, con lo cual la mayoría de la población mundial vivirá en ciudades. Un dato no menor es que América Latina es con un 80% de su población urbana, es la región en desarrollo más urbana, superada por un punto por el norte de América, y dentro de América Latina, Argentina, con el 94% de su población urbana, es el segundo país más urbanizado de la región después de Uruguay. Y otra tendencia, en paralelo a la rápida urbanización a nivel mundial, es el aumento también de las grandes ciudades. Como ven ustedes en el mapa, las ciudades de más de 1 millón de habitantes, sobre todo han crecido mucho lo que se conoce como megaciudades, que son las regiones metropolitanas o ciudades de más de 10 millones de habitantes, y estas tendencias se demuestra con que en el 1950 había solo 2 ciudades, que eran Tokio, y hoy hay 37 megaciudades en nuestra región, bueno, el área metropolitana de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, Lima y la Ciudad de México. No obstante eso, en el mundo urbano predominan las ciudades intermedias, que son las ciudades de entre 50.000 y 1 millón de habitantes, que son aproximadamente 9.000 ciudades, donde reside el 60% de la población mundial, con lo cual es muy importante trabajar en mejorar y remediar
las ciudades intermedias, ¿no? Además de, obviamente, las áreas metropolitanas. Otro tema preocupante para nuestra región es la profundización de las desigualdades. Ustedes saben que América Latina es la región más desigual del mundo, con lo cual es un problema clave para nuestra región. Y si bien esa brecha entre ricos y pobres, medida a través del ingreso, se ha reducido en los últimos años, la desigualdad se da en un contexto de pobreza que está aumentando, y eso hace preocupante la situación. La desigualdad es un concepto amplio que engloba a distintas desigualdades. En el mapa de América Latina podemos ver que no solamente nuestra región posee altos índices de desigualdad en la distribución del ingreso, sino también que hay muchas disparidades en el nivel del desarrollo territorial de cada país y hacia adentro de los países, e inclusive hacia adentro de las ciudades, que es esto que yo llamo la ciudad desigual, ¿no? En Argentina, como en muchos grandes aglomerados latinoamericanos, se profundizaron las desigualdades, y esto se expresó en la ciudad, determinando dos ciudades dentro de una, digamos, podríamos decir centro-periferia, ciudad formal o ciudad informal, ciudad integrada o ciudad fragmentada, donde en una existen todos los componentes que hacen a la producción de la ciudad, es decir, las viviendas, la infraestructura, los equipamientos sociales, los servicios urbanos y todas las actividades básicas que hacen a nuestra vida cotidiana, y en el otro sector predomina solo el uso residencial, con graves problemas de los sectores populares para acceder a las oportunidades urbanas. Otra tendencia muy importante a nivel global son los impactos del cambio climático, que sin duda afectan gravemente la sostenibilidad del desarrollo de las ciudades. Un informe reciente de Naciones Unidas sobre el estado del clima plantea que los impactos sociales, económicos y ambientales del cambio climático son cada vez mayores, afectando a millones de personas, por ejemplo, a través del comportamiento de fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, olas de calor, incendios forestales. Y es justamente en las ciudades donde reside la capacidad de actuar para retrasar o acelerar el cambio climático, dado que las ciudades generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumen aproximadamente el 70% de la energía, que es un componente importante, un poco más de un tercio de los gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, también la ciudad se puede lograr la reducción de los gases a través de acciones en los sectores de energía, de residuos, de movilidad, de planificación urbana, a través de una acción climática con medidas de mitigación y adaptación. Asociado al tema del cambio climático, y entre las causas de la pérdida de biodiversidad, está obviamente el calentamiento global, la deforestación, la agricultura y la ganadería intensiva, la sobreexplotación de recursos, como la pesca, por ejemplo, algunas especies invasoras que traen enfermedades, y la contaminación. Impactos todos del ser humano sobre el ecosistema marino y terrestre. Y un dato muy preocupante es que desde 1970 hasta ahora el mundo perdió aproximadamente el 68% de la biodiversidad,
y América Latina, con un 94% de pérdida natural, es la región que está en mayor peligro, con lo cual es muy importante incorporar a la planificación territorial acciones para abordar la pérdida de biodiversidad y revertir esta curva de pérdida de la naturaleza. Eso lo podemos lograr a través de un modelo urbano que incorpore a la ecología, a la organización de la biodiversidad, de los elementos naturales, incrementando las superficies verdes y generando paisajes urbanos que estén más en consonancia con la naturaleza y la vegetación. Otra característica de nuestra región es la baja productividad de las ciudades. Si ustedes observan, las ciudades en general son motores del crecimiento en la economía global, ya que con solo el 54% de la población a nivel mundial representan más del 80% del PIB mundial. Sin embargo, en América Latina, nuestra región produce solo el 65% del PIB regional. Y fíjense este dato que marca el ingreso per cápita de América Latina, en este caso era en 2017, que era de $7.000, comparado con el de Europa, que es de $22.000, y con el de Estados Unidos, que es de $32.000. Ese ingreso per cápita que tiene nuestra región equivale al que tenía Estados Unidos en 1930, 1940 y Europa en 1960, es decir, que estamos entre 60 y 80 años atrasados, y eso se explica en parte en la economía de la región, que está muy centrada en el sector primario, que es tanto extractivo como el sector agrario, y su dinámica de crecimiento está muy condicionada por la demanda externa y por el precio de los commodities, que como saben ustedes varía. Entonces a nosotros también esa variación nos repercute en nuestra economía. Además, el sector agroexportador genera mucha riqueza, pero está bastante concentrado en pocas personas, crea poco empleo y derrama bastante poco sobre las ciudades. Otra tendencia muy importante que impacta en las ciudades es la sociedad de la información y del conocimiento. Históricamente, en cada transición económica, la ciudad se ha ido adaptando, así pasamos del sector agrícola a la ciudad industrial, a la ciudad postindustrial, a la sociedad de la información y su nueva mutación, y lo que viene es la era del conocimiento basada en la educación, la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica, fundamentalmente en la información y en las comunicaciones, y ahí es donde la tecnología juega un rol demasiado importante en las ciudades. Hoy sabemos que las nuevas tecnologías, desde las computadoras, los smartphones, hasta el Internet de las cosas, la nube, etc., han pasado a dominar nuestro entorno inmediato y han generado una verdadera revolución digital que atraviesa fronteras. O sea, acá se pierde el límite jurisdiccional de cada ciudad, y ahora la ciudad no solo tiene un espacio físico o territorial, sino que también tiene un espacio virtual o digital que es importante atender, y es necesario hacer una llamada de atención a los problemas de la brecha digital que existe, y también en hacer que la transición digital no se privatice, es decir, que la información que generamos no sea usado por las empresas privadas para el consumo de masas. Hoy las empresas privadas saben más de nuestra vida que nosotros mismos, ¿no? Y que esa transición digital se convierta en una solución pública para el bien común.
ha surgido un enfoque que es el de la ciudad inteligente, con el que yo no coincido, por lo menos en nuestra región de Latinoamérica, que aprovecha las posibilidades de las TIC y tiene en cuenta la información que se produce en cualquier momento y en cada proceso o servicio, y eso que puede ser utilizado para mejorar otros procesos o servicios orientados al ciudadano. Después, si quieren, en las preguntas les digo por qué no estoy de acuerdo. Y por si todo esto fuera poco, como dice un vendedor ambulante en el ómnibus, una pandemia global de alto impacto, no solo en la salud y en la vida de las personas, sino político, económico y social, a nivel mundial y en nuestro país. Lamentablemente creo que van a venir momentos muy duros, sobre todo para los sectores más vulnerables, ¿no? Y la COVID-19 es una crisis que es eminentemente urbana, porque el contacto es el que genera justamente los contagios, y es una crisis de alta complejidad e incertidumbre, ¿no? Sobre la cual no tenemos precedentes. Hace un mes el AMBA era la región que parecía exclusividad de esta pandemia, y hoy se desparramó por todo el país. Yo recuerdo que hace un tiempo, conversando con Orlando, él me decía que en Bragado no había ningún caso, cuando nosotros estábamos muy preocupados acá en La Plata, y bueno, hoy leyendo los diarios de Bragado me entero que hay aproximadamente 1000 casos. Y el tema es que tenemos que enfrentar no solo esta crisis del coronavirus, sino todas las crisis y todas las tendencias que les acabo de comentar, es decir, climática, las plataformas digitales que atraviesan fronteras, los problemas de estructurales que en América Latina. Para enfrentar todos esos nuevos problemas tenemos ideas e instrumentos del siglo XX, ¿no? Con lo cual, yo creo que necesitamos nuevos paradigmas y nuevos instrumentos. Esta sería un poco mi hipótesis, y dado que es la ciudad donde más impactan estos problemas, tanto globales como regionales, es que necesitamos pensar la manera de planificar y gestionar las ciudades. Vamos a estos 3 componentes claves, haciendo un recorte ya en la dimensión urbana. Para mí hay 3 dimensiones que son estratégicas para transformar una ciudad, como son el crecimiento urbano y la vivienda, la accesibilidad y la movilidad urbana, y el espacio público y el paisaje urbano. 3 componentes que no son independientes, sino que están relacionados, en cuanto a que de la manera en que crecen las ciudades, ya sea de manera compacta o extendida, va a depender el modo en que nos movemos, y de cómo lo hagamos dependerá a su vez la calidad de los espacios públicos y del paisaje urbano, con lo cual es necesario pensarlos de manera integrada. Sin duda que el tema de la sostenibilidad atraviesa a estos 3 componentes. Vamos a empezar por el crecimiento urbano y la vivienda. Una particularidad de los aglomerados urbanos argentinos se asocia a los problemas derivados de patrones de crecimiento urbano predominante, donde se identifican 3 tendencias. La primera es que el crecimiento del suelo urbanizado es mayor que el crecimiento de población. Es decir, el porcentaje de crecimiento de suelo urbanizado en el último intercenso, 2000-2010, triplica al porcentaje de crecimiento poblacional, marcando un alto consumo de suelo urbano.
Otro patrón, otra tendencia es la disminución de las densidades de población que se dan en todos los aglomerados urbanos, menos la ciudad de Corrientes. Y en cuanto a los tipos de crecimiento, el crecimiento que predomina es por extensión de la mancha urbana. La otra alternativa es crecer por completamiento del tejido urbano existente o de manera discontinua. Ahora, en nuestro país predomina un crecimiento por extensión, es decir, que el suelo urbano va ensanchándose de manera anular, digamos, avanzando sobre el suelo periurbano y sobre el suelo rural. Y estos patrones de crecimiento lo que genera es una ciudad muy dispersa y extendida, pero ese no es el principal problema, sino que el problema es que ese crecimiento, sin la infraestructura básica, sin los equipamientos sociales y sin los servicios urbanos, por lo cual eso genera graves problemas de acceso a oportunidades urbanas de los sectores más populares de la población que viven en la periferia, y también serios problemas para el financiamiento del Estado, que tiene que llevar las infraestructuras y los equipamientos a lugares cada vez más alejados, haciéndolo una gestión muy ineficiente. En este marco, más tiene que ser compacta o extendida, yo creo que el foco de la discusión debe centrarse en garantizar la accesibilidad de todos a los servicios y las actividades urbanas. Y esto se explica en parte en un problema que es estratégico para la transformación de las ciudades, que es el acceso al suelo y la vivienda. Esto en parte se explica en que nuestras ciudades han adscrito a un modelo de libre mercado, donde la vivienda es entendida como bien de lucro y no como un derecho, a pesar de que figuran los acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la nueva Agenda Urbana, o el Consejo Económico Social de Naciones Unidas. Inclusive nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, en la realidad nos enfrentamos a un mercado excluyente que tiene altos costos de transacción que la hacen inasequible para los sectores de ingresos bajos y medios, digamos. Solo los quintiles de ingreso más elevado son los que hoy pueden acceder a una vivienda. Y esto determina un déficit habitacional de 3,4 millones de hogares, es un déficit cuantitativo de 1,2 millones y uno cualitativo de 2,2, en lo que se estiman viven unas 14 millones de viviendas de personas que tienen problemas habitacionales. Después, en cuanto a la producción informal, el último relevamiento indica que hay 4.400 barrios vulnerables en los que viven más de 4 millones de personas, donde la mitad de esa población no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a dos servicios básicos, que puede ser agua, cloaca o electricidad. Y era la exclusión residencial y segregación física y social de los sectores que en búsqueda de terrenos baratos se alejan de la ciudad. Y si bien el problema de acceso al suelo y la vivienda es un problema de ingreso y de pobreza, también obviamente se relaciona en la política de suelo y de vivienda, ¿no es cierto?, que comúnmente son pensados por separado. Todo este proceso lo que determina es eso: territorios diferenciales, la ciudad desigual, una ciudad para los sectores más ricos y otra ciudad para los sectores más pobres, donde el problema es que hay un acceso inequitativo a los beneficios de la vida urbana y desiguales condiciones de vida, donde unos viven con muy altos niveles de calidad de vida, con pileta y aire acondicionado,
y otros no alcanzan los estándares mínimos de un hábitat digno. Y la pregunta, para terminar el tema del crecimiento urbano y la vivienda, es si es sustentable este modelo de crecimiento, dado que genera mayores costos sociales por la fragmentación socioespacial de la ciudad y la segregación de los hogares más pobres, mayores costos de la inversión pública, que es más ineficiente llevar los servicios, las infraestructuras y los equipamientos a lugares de baja densidad y cada vez más alejados, un mayor consumo energético por los mayores desplazamientos comúnmente del automóvil particular. Eso genera a su vez una mayor contaminación ambiental del aire, del suelo, etc., y un avance del suelo urbano sobre suelo productivo y de valor ambiental y paisajístico. El otro tema que es muy importante en la transformación de las ciudades es el de la accesibilidad y la movilidad urbana. Acá es interesante ver cómo fue evolucionando el paradigma, ¿no? En el siglo XIX y hasta finales del siglo XX había un paradigma basado en el transporte, donde la prioridad era el automóvil por sobre los otros modos de transporte, y el objetivo era ensanchar las vialidades y tratar de llegar en el menor tiempo posible, ¿no? En la mayor velocidad. A finales del siglo pasado surge el paradigma de la movilidad sostenible, busca es un reparto más equitativo de los distintos modos de transporte, priorizando al peatón, a los ciclistas y al transporte público, ¿no? Y bueno, a medida que vamos bajando escalones en esa pirámide de la movilidad, son los medios que tienen impacto más negativo en las ciudades. Y algunos autores consideran que no alcanza con el enfoque de la movilidad sostenible y que hay que comenzar a hablar del concepto de accesibilidad urbana, en el sentido de que el objetivo de la movilidad no es moverse, sino acceder a las oportunidades urbanas. Esto se relaciona con dos conceptos que son muy importantes en el urbanismo, que es el derecho a la ciudad, en el sentido de que todas las personas puedan acceder a estas oportunidades urbanas sin exclusión alguna. Y este otro concepto que está muy en boga ahora actualmente, que es el de la ciudad de la proximidad o la ciudad de los 15 minutos, que plantea que en ese tiempo uno pueda acceder a las 6 actividades básicas que desarrollamos todos los individuos en nuestra vida cotidiana, a pie, en bicicleta, y bueno, el transporte público, que nos permite acceder a oportunidades a mayores distancias. Y este esquema debe repetirse en todos los barrios, ¿no? Hay muchas ciudades que están trabajando en esta ciudad de la proximidad o ciudad de los 15, París, Milán, Barcelona, todos están trabajando sobre este nuevo enfoque. Y otro concepto que es el que esa accesibilidad urbana tiene que ser sostenible, porque los medios de transporte generan distintos tipos de emisiones y también ocupan distintos tipos de espacio. En este gráfico vemos como el auto particular es el que genera mayor cantidad de emisiones en gramos de dióxido de carbono por persona por kilómetro viajado, menos, el transporte público menos, y bueno, obviamente el vehículo eléctrico, la bicicleta y el peatón no generan emisiones. Pero también es importante el tema del espacio que ocupa cada medio, que el auto es el que más ocupa. El auto eléctrico, si bien no genera emisiones, también ocupa mucho espacio, con lo cual no nos está solucionando un problema. Y sí, tanto el transporte público como la bicicleta y el peatón ocupan menos espacio, con lo cual
tenemos que tender a usar medios que son más limpios y más eficientes, que son los que están a la derecha de este gráfico, ¿no? Y lo que hay en la calle, lo que sucede es una disputa por el espacio, porque el espacio es limitado y aproximadamente entre el 70-80% del espacio de una ciudad, del espacio público de una ciudad, lo ocupa el automóvil privado. Y fíjense que es muy ineficiente, ya que para trasladar 50.000 personas en una calle de doble sentido necesitaríamos 175 metros de ancho viario para coche. Si eso lo hacemos en carril bus, nos llevaría solamente 35 metros, y si lo hacemos en metro, ocupa solamente 9 metros, con lo cual hay que darle más espacios a los medios más eficientes y más sostenibles. Acá vemos una imagen de lo que ocupa para llevar aproximadamente 70 personas en vehículo privado, cómo eso se reduce en ómnibus y cómo también se reduce si usamos las bicicletas, ¿no? Y en todo el mundo ya se está produciendo una transición hacia esa movilidad sostenible, y los principales cambios son de una movilidad privada a una movilidad compartida, donde un conductor viaja con todo su auto completo con otros acompañantes, de una movilidad a combustión a una movilidad eléctrica, y de una movilidad desconectada a una movilidad conectada a través de todas las posibilidades que hoy nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. Y así surgen, fundamentalmente en las ciudades de los países desarrollados, autobuses eléctricos, patinetes y bicicletas eléctricas, conocido como micromovilidad, o el tema del car sharing, o el alquiler por horas, tanto de autos y motos. Hoy los jóvenes en Europa no quieren comprarse un auto, sino que lo alquilan por el tiempo que lo necesitan usar a través de su teléfono. Otro tema muy importante es el del espacio público y el paisaje urbano. Una definición para mí el espacio público es el espacio más importante de la ciudad, porque su uso lo comparte toda la ciudadanía. Es un espacio democratizador porque facilita la participación de todos los sectores, de los ricos y de los pobres, y es un factor capaz de generar cohesión social, haciendo la ciudad más inclusiva, como decíamos en el título de la presentación. Y la piel del espacio público es el paisaje urbano, que debemos cuidar y gestionar todo integralmente, ¿no? O sea, no solo el espacio público, sino también todo lo que le hace de contenedor al espacio. Y esas imágenes de la ciudad que nos ofrece el paisaje urbano, de alguna manera expresan los valores de una ciudadanía, ¿no? Reforzando para bien o para mal los valores que tiene una sociedad. A mí me preocupa mucho, o me veo reflejado en mirando las fachadas de las ciudades pintadas con graffiti, o el robo de los cestos de basura que han colocado acá en nuestra ciudad hace poco. Y bueno, yo creo que eso es el reflejo de alguna manera de una sociedad donde la violencia, la inseguridad y el desorden es lo que predomina, ¿no? Y bueno, y todo eso se expresa en el paisaje urbano y en el espacio público. Y el problema central del espacio público es que el 80% ha sido secuestrado por el automóvil, privatizando su uso. Es decir, acá ya el 80% del espacio público pasa a ser de los que tienen auto. Y lo que pasa en las calles es que se transformaron de espacios de apropiación social, como cuando nosotros éramos chicos, donde los vecinos conversaban en la vereda, nosotros jugábamos a la pelota,
a arterias de distribución de autos, ¿no? Y eso lo que produjo es de alguna manera que la sociedad empiece a encontrar en espacios privados, como pueden ser algunos equipamientos, como los centros comerciales, las relaciones sociales, y perdimos al espacio, a la calle como espacio de interacción social. También hay un creciente deterioro de los espacios públicos que tienen que ver con múltiples causas, ¿no? Como la falta de políticas públicas, la deficiencia de la gestión de los servicios públicos o la falta de regulación y control del Estado, ¿no? Acá vemos, bueno, el problema de la basura, el problema de la contaminación visual del cableado aéreo. Yo le podría sacar una foto del frente de mi casa para que vean que pasa aproximadamente, no sé, 40 cables de la manera más desordenada que les parezca. Y el otro día escuché un ruido y estaban poniendo al lado de un poste de luz metálico, un poste de estos muy lindos de madera rústica, a 30 centímetros, ¿no? Y me dijeron que era para fibra óptica, o sea, una contradicción más grande que no puede ser, ¿no? Pero habla de alguna manera de la poca preocupación de algunos gobiernos por el espacio público. Esta es la contaminación visual a través de la cartelería o la cuestión visual a través de los grafitis que dañan sin ningún sentido, como es en este caso, porque esto no creo que sea una obra artística, el patrimonio arquitectónico. Otra cosa muy común, al menos en nuestra ciudad, el tema de las veredas rotas, y en otras ciudades, o sea, tenemos veredas anchas pero rotas, y otras ciudades no tienen ancho de vereda y, como ven, no tienen forestación. Nosotros sí tenemos una forestación muy importante. Y un problema de nuestra ciudad es que la periferia pierde el espacio público, ¿no? Las plazas, los espacios verdes. Fíjense, este es el casco urbano fundacional de La Plata, donde en la intersección de cada avenida, cada 6 cuadras, tenemos una plaza o un parque, ¿no? Y también tenemos toda una circunvalación que rodea a la ciudad. Bueno, este criterio, como ven, no se retomó en la periferia, con lo cual hay una desigualdad en el porcentaje de espacio público que tiene el centro y el que tiene la periferia. Vale la pena recordar que la ONU recomienda que el 35% del área total de una ciudad tiene que ser destinada a espacio público. Las ciudades que más tienen una gestión buena en materia de espacio público tienen aproximadamente el 50% del área de la ciudad destinada a espacio público. Y después la OMS, que recomienda un mínimo de entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por habitante. Vamos rápidamente a algunos lineamientos, solo en relación a estos temas. Me pareció interesante poner esta línea de tiempo sobre los acuerdos globales y distintas teorías que aparecen en materia de gestión de las ciudades, ¿no? Por un lado, ustedes saben que en el 2015 se aprobaron los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tenían como objetivo, como antecedente, los objetivos del milenio, y que plantean un abordaje del desarrollo integral a través de esos 17 objetivos. También en el 2016, en Quito, se aprobó la nueva agenda urbana y, como ustedes saben, los antecedentes son cada 20 años. Se produjo en el 96 en Estambul y en el 76 en Vancouver. En la primera, ahí la ciudad se veía como problema, o sea, en esa época había una preocupación de la gran migración que había del campo a la ciudad, entonces las estrategias trataban de contener ese fenómeno. Y después, en el 96, acá ya se asumió que eso iba a suceder de todas maneras, entonces se empezó a ver a la ciudad como una oportunidad para el desarrollo económico y social. Y en la agenda urbana del 2016, a la ciudad se ve como solución completa,
donde tiene básicamente una interrelación de múltiples dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo ambiental y con la gobernanza. También aparecen otras teorías que a mí me parece interesante rescatar, que el martes que viene voy a dar una teórica en mi cátedra en la Facultad de Arquitectura, que es el urbanismo ecosistémico, que incorpora, digamos, la ecología dentro del modelo urbano. Y esto que hablábamos hoy de el urbanismo ecosistémico es de Salvador Rueda, que es el autor de las supermanzanas de Barcelona, ¿no? Y Carlos Moreno, que es un poco el impulsor de la ciudad de proximidades, ahora que es colombiano, que está viviendo en París desde hace muchos años, y que habla esto de las ciudades de los 15 minutos. Para mí es estratégico, primero, pensar una nueva gobernanza urbana a través de lo que yo llamo un sistema integral de gestión estratégica urbana, que partiendo de un sistema de valores acordados con la ciudadanía, ¿no? Que ese compromiso se puede plasmar en una carta de valores, y de la localización tanto de los ODS como de la nueva agenda urbana y de estas distintas teorías, que eso sirva de insumo para definir cuál es el marco estratégico de actuación, es decir, cuál es la visión, el modelo urbano, las líneas estratégicas y los objetivos particulares que queremos alcanzar por una ciudad. Y todo este paraguas tiene que servir para generar instrumentos de acción directa, básicamente un plan estratégico con un plan operativo anual que priorice los proyectos estratégicos para cada año, pero también instrumentos de acción indirecta, como es el Código de Ordenamiento Urbano, y planes particulares en estas tres grandes temáticas como son el crecimiento urbano, el espacio público y la movilidad sostenible. También instrumentos de gestión urbana, porque el tema del acceso al suelo y la vivienda es fundamental generar distintos instrumentos. También generar la participación ciudadana e instrumentos de gestión ambiental, seguramente vinculado al tema de enfrentar el cambio climático a través de un plan de acción climática con medidas de mitigación y adaptación. Hay también una necesidad de un enfoque de que los proyectos sean integrales, sean no por sectores, de promover la participación, y es muy importante promover la mejora de las capacidades de gobierno, porque lo que vemos es que lamentablemente muchas gestiones municipales no han incorporado estas problemáticas y estas nuevas tendencias que surgen en las ciudades, entonces eso hace que no se encuentre buena respuesta. Procurar un crecimiento urbano sostenible, es decir, un crecimiento hacia adentro, por densificación, completamiento o renovación de áreas que han quedado viejas, desalentando la expansión de baja densidad y evitando la discontinuidad urbana, y ocupando nuevo territorio solo cuando ya no haya más espacio en la ciudad consolidada, y si hay que ampliar, eso tiene que ser con planificación, con infraestructura, con equipamiento y con servicios urbanos. El otro tema que es fundamental es la accesibilidad a una vivienda adecuada a través de una política integral de vivienda que aborde la complejidad en su conjunto del acceso al suelo y la vivienda, entendida como que es vivir en un lugar con seguridad, paz y dignidad, en una ubicación con acceso a las infraestructuras básicas y a las oportunidades urbanas, todo a un precio asequible, es decir, que los sectores populares puedan acceder a una vivienda digna. El otro tema es la accesibilidad urbana y sostenible a través de una política pública de movilidad que garantice a los ciudadanos acceder a las oportunidades urbanas a través de modos eficientes y limpios, y una cadena intermodal e integrada, con una tarifa integrada, con prioridad en peatones, ciclistas y el transporte público. Y el espacio público y el paisaje urbano de calidad, promover una política pública, o sea, que los gobiernos municipales tengan un plan de espacio público y paisaje urbano,
que asegure su distribución en toda la ciudad, tanto en el centro como en la periferia, y promueva su mejora y mantenimiento, buscando recuperar para las personas el espacio público que ha sido ocupado por el automóvil. Y finalmente, no sé cómo estamos con el tiempo, podemos ver algunas buenas prácticas. En relación, esto me lo pidió Orlando, que muestre el plan estratégico urbano territorial que desarrollamos en Chacabuco en el 2018. Un poco hicimos este proceso de, a partir del marco conceptual basado en la localización de los ODS y la nueva agenda urbana y de valores compartidos con la ciudadanía, hicimos un análisis de la situación urbana territorial, identificando las problemáticas más importantes, formulamos esas problemáticas en objetivos, con lo cual con eso nos permitió formular lo que se llama la visión estratégica, y después desarrollamos esas estrategias a través de lo que conocemos como árbol estratégico, que ahora vamos a ver, que implica la formulación del plan. Y después de ese plan, ponderamos los proyectos que eran prioritarios y los desarrollamos en lo que se conoce como el perfil avanzado de proyectos y que pasaron a ser los proyectos estratégicos, ¿no? Y todo esto se hizo a través de un proceso de participación ciudadana. Y un poco el ejercicio de esa formulación de visión estratégica es partir de la situación actual, donde nosotros reconocimos estas 8 problemáticas que básicamente tenían que ver con una desigualdad en el desarrollo urbano, tanto de la cabecera de Chacabuco como entre la cabecera y las localidades, un problema en los patrones de crecimiento que eran insustentables, déficit de espacio público total y de espacio público verde por habitante, en la periferia fundamentalmente, una movilidad urbana insustentable, déficit de vivienda y de tenencia irregular, desigualdad en el riesgo social frente a desastre y un marco institucional y legal desactualizado. Y al pasar todo eso a situación positiva, se convirtió en cuáles eran los objetivos que nosotros queríamos alcanzar en el 2030 y pensamos cuáles eran las estrategias que nos permiten pasar de la situación actual a esa situación objetivo. Esto es lo que sintetiza de alguna manera un proceso de planificación, y esto es un árbol estratégico, ¿no?, que contiene una visión, un modelo que ahora vamos a ver rápidamente. En este caso teníamos las 6 líneas estratégicas, 9 programas y en total 66 proyectos que se agrupan en distintos programas. El objetivo, como les contaba, de cuál era la visión o el imaginario que teníamos para Chacabuco en el 2030, es que sea un municipio con equidad territorial, es decir, que no tenga desigualdad entre las localidades y la ciudad cabecera, y también que sea una ciudad inclusiva en términos de que no haya desigualdades entre los barrios del centro y la periferia, que tenga un espacio público de calidad, una movilidad sostenible donde convivan peatones con los distintos medios de transporte, y que se piense en un nuevo modelo de gestión estratégica urbana que fomente la sostenibilidad y promueva la competitividad del territorio. Todo eso, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto era el modelo al cual ascribíamos un crecimiento urbano sostenible, una ciudad compacta, un espacio público y paisaje urbano de calidad, una movilidad sostenible, el acceso a una vivienda digna y asequible, la ciudad sostenible, resiliente y baja en emisiones, y una gobernanza estratégica urbana. Y yo ahora de las 6 estrategias solo les voy a contar brevemente el espacio público, la estrategia 3, espacio público de calidad, y la 4 de movilidad sostenible. Bueno, siempre esto es un poco más metodológico, pero cuando hacemos un diagnóstico, lo hacemos trabajando con un sistema de información y con indicadores que nos permitan medir cuál es la línea de base, ¿no?, o el punto cero, digamos, en la situación en la que estamos, y que eso después es lo que nos permite plantearnos los indicadores de la situación objetivo.
Y en función de ese diagnóstico, el objetivo que teníamos para el espacio público de calidad era que sea poner en valor el área centro, la creación de espacios públicos en la periferia, como ven en este plano, que está acá de la ciudad, la incorporación de ramblas en las avenidas, que muchas avenidas habían perdido sus ramblas, y eso como componente estructurante que integre de alguna manera la ciudad cabecera con la periferia, ¿no? O sea, proponíamos continuar esas avenidas con ramblas, tanto en el centro como en la periferia. Acá aparecía otro eje, otra rambla, que decíamos multimodal, y una circunvalación con un parque que de alguna manera sea el nuevo límite entre el área urbana y la rural. Y como ven, bueno, después toda esta estrategia, fíjense qué lindas las ramblas, ¿no? Originales, que muchas se tiraron. Bueno, un poco eso, que esas ramblas queremos recuperarlas como paisaje urbano para esas avenidas. Y estos son teníamos un programa que se llamaba Plan del Verde y la Biodiversidad, que tenía un proyecto que era un sistema de plazas y plazoletas en la periferia, bueno, y distintos parques, un parque lineal de Chacabuco en las vías del ferrocarril, que este proyecto lo propuso un equipo de allá de Chacabuco, un parque en una agrupación atlética, un polo deportivo municipal que ya existía para convertirlo en un parque recreativo, la puesta en valor de una laguna de Rocha, que son los que están en Junín, la deben conocer, y un plan de arbolado urbano. Y después otro programa de plan de espacio público y paisaje urbano que planteaba la puesta en valor de calles, avenidas y ramblas, la puesta en valor del área centro, una subcentralidad que reconocimos que era la avenida Garay, y organizar ese corredor verde de circunvalación. Es decir, esto para nosotros, que son los proyectos, es lo que nos permite realmente concretar la transformación del plan. Todo lo que es el marco estratégico son todas buenas intenciones, lo que realmente transforma son los proyectos, por eso hacíamos mucho hincapié en eso. En el caso de la dimensión de la movilidad urbana también analizamos los problemas. Acá, por su economía de base agraria, tenía el problema de que el tránsito pesado circula por calles que ni siquiera están ni señalizadas ni marcadas, con esta característica particular. El Molino Chacabuco está a 2 cuadras de la plaza del centro, y entran camiones con acoplado al molino, o sea, el camión entra al corazón de la ciudad. Entonces, bueno, el tema era cómo resolver esos problemas, y también cómo conectar a las localidades que de alguna manera, muchas, sobre todo estas que estaban acá, y esta estaban muy mal conectadas con la cabecera, ¿no? Esta Castilla estaba más cerca, digamos, de Chivilcoy que de la ciudad cabecera de Chacabuco. Entonces, bueno, también propusimos una estrategia donde a través de una avenida de circunvalación le fuimos poniendo límite hasta dónde entraban cada uno de los medios, ¿no? Teníamos por acá el tren, armamos una circunvalación donde transite tanto el transporte de colectivo de media y larga distancia con el transporte de carga, obviamente los automóviles. También teníamos que pensar, porque la autovía 7 se hizo nueva, y justo mientras nosotros estábamos haciendo el plan, todavía no había llegado la autopista, pero enseguida iba a llegar, con lo cual tuvimos que repensar todo el tema de cómo se accedía ahora a la ciudad a través de la nueva autovía. Bueno, y así poniendo distintas restricciones para después garantizar que en los barrios se promueva el uso de la caminata, de la movilidad en bicicleta y en auto particular con una velocidad restringida. Y los programas eran un plan integral de movilidad y transporte sostenible, proponíamos hacer un plan de movilidad y seguridad vial, y el estudio de factibilidad del sistema de transporte público, ¿no? Y un plan de equipamiento e infraestructura vial segura para los usuarios a través de la red de ciclovías y bicisendas, una circunvalación para el tránsito pesado, también la adecuación de la playa de camiones
justamente para que no circulen por la ciudad, y también proponíamos el traslado de la actual terminal de ómnibus, que también estaba metida muy en el centro de la ciudad, en un lugar donde esté más comunicado con las vías de comunicación regional. Y todo esto, bueno, con distintas instancias de participación, con instituciones sociales, con las áreas de gobierno, con el intendente y los funcionarios de Nación, del propio municipio, bueno, distintos eventos y talleres que se hicieron con actores de la comunidad. Después, rápidamente, si queda un poco de tiempo, les puedo contar algunos casos, otros casos, que a mí es lo que más me gusta, lo más divertido para mí. Esto me lo aportó Cristian Rabasa, un amigo, que si está, le mando saludos, igual que a Marcelo Balestrace de Junín también, que se recupere pronto. El caso de Trenquelauquen tiene que ver con un plan de crecimiento urbano. Digamos, es un municipio pequeño, digamos, de alrededor de 35.000 habitantes, del noreste de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que es un buen ejemplo de ampliación urbana, ¿no? Porque en el 2011 hizo un plan director de crecimiento urbano, encargó un estudio a la Facultad de Arquitectura, donde determinó que la zona donde tenía que crecer la ciudad era esta y no cualquiera, ¿no? Entonces ahí eso es un paso muy importante. Después creó otra ordenanza de una matriz de calles, digamos, para empezar a definir, bueno, cómo era la morfología de estas avenidas, de estas calles, con plazas en las intersecciones, con retiros, con árboles, con luminarias, etc. Y eso permitió aplicar una ordenanza de contribución por mejoras que indicaba que cualquier incremento en el valor del suelo determinado, ya sea por un cambio de uso que pasa de rural a urbano o por un indicador, había que tributar una alícuota de, creo que era el 12% de los lotes resultantes de las nuevas subdivisiones. Y además, como el municipio era constructor directo de obras de infraestructura, eso también le permitía negociar para la consolidación de todo lo que son las calles y las infraestructuras básicas para una urbanización. Entonces, el municipio se iba haciendo de un stock de suelo que a posteriori le permitía desarrollar, por ejemplo, planes municipales de loteo y de vivienda, ¿no? Esta es una foto bastante actual de esa área que se planificó. Y fíjense en este caso, que está marcado acá, que es una negociación que se hizo con un privado, con el cual al privado le quedaron 650 lotes, que son los que están en color celeste, y al municipio le quedaron 413 lotes, que pasaron a formar parte del banco de tierras que le permite solucionar uno de los graves problemas que tienen las políticas de vivienda, que es el acceso al suelo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un buen ejemplo y un lindo ejemplo, porque es un municipio pequeño, igual que cualquiera de los municipios de nuestra provincia de Buenos Aires. Este es un plan que conocí yo este año, que se los recomiendo, que es el plan de Victoria Gasteiz, que es un plan de movilidad y espacio público, que justamente lo pongo porque me parece un buen ejemplo de tener un plan integral de estos temas que a mí me parecen clave para el desarrollo de la ciudad. Por otro lado, es muy interesante cómo el plan lo aborda desde un marco conceptual, que es el urbanismo ecosistémico, y que desde ese marco se establecen indicadores tanto para describir y explicar la situación actual, como los indicadores meta que pretende alcanzar con este plan a 2030, ¿no? Y eso es estratégico justamente en un plan, ¿no? Definir los indicadores de la línea de base de la cual parto y los indicadores a lo que quiero llegar con la implementación del plan.
Acá vemos algunos de los proyectos, como la creación y puesta en servicio de un bus eléctrico inteligente. Este era el calmado del tráfico a través de una ciclovía que no era, para mi gusto, demasiado segura, o el tránsito pacificado a 30 kilómetros por hora. Esta era el modelo, digamos, se basaba también en las supermanzanas de Barcelona, que después las vamos a ver. Estas supermanzanas también se implementaban en Vitoria-Gasteiz, y lo que se hacía al ingresar a las supermanzanas era subir el nivel de la calle al nivel de la vereda. Entonces este era un espacio de apropiación más para el peatón que los automóviles, ¿no? Como ya poniendo un límite al automóvil, que si puede entrar, puede ingresar a 10 kilómetros por hora. Este es otro tema que se está implementando en muchísimas ciudades, que es la ciudad a 30 kilómetros por hora, que es la idea de pacificar el tránsito, ¿no? Que lo que hace ese límite de velocidad de 30 kilómetros por hora es reducir la siniestralidad, porque está demostrado que a 50 kilómetros las muertes son mucho mayor que si es a 30, y algunos incluso dicen que la velocidad tiene que ser de 10 kilómetros por hora. Y también mejora muchísimo el tema de la contaminación, tanto del aire como por ruidos, ¿verdad? Y fíjense, bueno, la gestión de Barcelona hoy ya tiene el 70% de sus calles a 30 kilómetros por hora. Y ahora, el mes pasado, creo que salió una normativa que indica que todas las calles secundarias tengan 1 o 2 sentidos no pueden andar a una velocidad mayor de 30 kilómetros por hora. Otra estrategia de Barcelona es el tema de los entornos escolares, cómo pacificarlos para mejorar la calidad ambiental y darle seguridad a los niños, para que, con la idea de que puedan ir en lo posible caminando o en bicicleta a los centros educativos, y bueno, hacer todo un diseño del entorno para que tenga mayor seguridad, obviamente también menor contaminación, espacios para estar, ¿no? Fíjense cómo se ensanchan las veredas, ¿no? Cómo se pone el límite a la velocidad cuando hay una escuela, en este caso creo que es 20 kilómetros por hora, bueno, se organizan ciclovías, es decir, cómo mejorar y pacificar de alguna manera todo lo que es las escuelas. El plan es alcanzar a más de 200 centros educativos que estén pacificados. Copenhague es un ejemplo que pone la prioridad en la movilidad sostenible. Es la ciudad que tiene más bicicletas per cápita del mundo y tiene uno de los sistemas de transporte más eficientes. Además, propuso ser la primera ciudad del mundo con 0 emisiones en el 2025. Y para ello implementan una fuerte política pública con el objetivo de que el 75% de todos los viajes sean en bicicleta, a pie o en transporte público. Hoy, al centro de Copenhague, el 41% se hace en bicicleta, en 27% de transporte público y solo el 26% en coche, con lo cual está muy cerca de ese 75%. Obviamente acá es un tema también cultural, porque ya tienen incorporada la bicicleta como medio de movilidad. Y también, obviamente, esa cuestión cultural se traduce en una fuerte inversión en las infraestructuras, es decir, en estacionamientos para bicicletas o en carriles exclusivos para las bicicletas, ¿no? Entonces eso hace, fomente el uso de la bicicleta. A mí me gustaría ir al trabajo en bicicleta, pero tengo miedo de tener un accidente, o la gente tiene miedo que le roben la bicicleta. Entonces, bueno, acá facilitan todas las condiciones para que se pueda ir en bicicleta tranquilamente. Barcelona también, bueno, tiene un plan director del vehículo eléctrico, o sea, lo que se trata es de facilitar la infraestructura, por un lado, de recarga adecuada. Ya hay 274 puntos de recarga de vehículos eléctricos,
y se trata de que haya un máximo número de vehículos eléctricos, tanto de bus, como de taxis, como de motos y de bicicletas. Esta es una política que se está implementando en toda Europa, al igual que las zonas de bajas emisiones, ¿no? Que trata de reducir, esta es el área metropolitana de Barcelona, donde se pone un límite a los vehículos privados más contaminantes, ¿no? Surge una etiqueta ambiental para los vehículos, así como tienen las heladeras, de bueno, cuáles son los vehículos que pueden entrar a esta zona de restricción, y bueno, se ha hecho un plan progresivo para que bueno, los autos vayan adaptándose para que los que quieran circular a esta zona de bajas emisiones y se vayan convirtiendo en un futuro a vehículos eléctricos. El tema de las supermanzanas, que es para los que no conocen, es una estrategia de Salvador Rueda muy interesante, que lo que trata de hacer es de jerarquizar, de ordenar, digamos, el tránsito vehicular, ¿no? Esto sería el modelo actual de cualquier ciudad donde cualquier medio pasa por cualquier calle. Lo que proponen las supermanzanas es ordenar en un cuadrado de 3×3, generar esta periferia donde sí circulen el transporte que es pasante, ya sea transporte público, taxi, carga, etc. Y estos sectores, estos enclaves, que sean solo para bicicletas, para peatones y para los autos de la gente que vive ahí o autos de emergencia. Y acá se le pone un límite de velocidad 10 km/h y además la dirección de estas calles hacen este rulo, digamos, ya tampoco se puede atravesar, ¿no? En cada calle se puede acceder y dar la vuelta a la manzana, digamos, pero no se puede atravesar, y eso lo que hace es generar estos espacios en las intersecciones, ¿no? De las ochavas del Plan de Cerdá, esas intersecciones de las calles se arman estas plazas, que además de generar un buen espacio de apropiación social, mejoran la movilidad de peatones y ciclistas. Y fíjense qué lindos estos espacios, ¿no? Donde antes están ocupados por el automóvil, acá pasan a ser espacios de recreación social, que mejora la seguridad vial, obviamente por la reducción del tráfico, y también obviamente la reducción de emisiones de dióxido de carbono y también la contaminación del aire, que es un tema que preocupa. Fíjense las calles también, cómo se ensanchan las veredas, y el auto que solamente accede a la parcela tiene una pequeña calle de acceso y que puede entrar a 10 km/h. Y bueno, y lo que pasa es esto, ¿no? La gente se apropia de estos espacios. En el espacio público también hay que diseñarlo, y esta es una remodelación que se hizo del Paseo San Juan, que básicamente esta es una avenida de 50 metros de sección del Plan de Cerdá, y lo que se hizo es ensanchar las veredas de 11 a 17 metros, armar este corredor verde, 6 metros dejarlo para paso de los peatones, el resto dejarlo para armar unos lugares de apropiación social, que son estos, que son lugares para estar, para leer, para el juego de niños, y la parte del tránsito se ordena con un carril bici exclusivo para bicicletas y 2 carriles, uno para bus y taxi y otro para automóvil, ¿no? Entonces se reorganiza toda la movilidad y se arma un nuevo corredor verde, conformando zonas de estar y enriqueciendo la biodiversidad y el suelo también. Fíjense cómo se trata de hacer un suelo permeable que permita tener un mayor drenaje del agua cuando llueve, y también el paisaje urbano está regulado. Fíjense la altura de edificación, cómo se mantiene el criterio de las aberturas, de los pisos, o sea, todo conforma lo que denominamos en esta charla un espacio público y un paisaje urbano de calidad. Estos son 2 casos que voy a contar de Santiago de Chile, que son bastante interesantes. Esta era una calle que es el Paseo Banderas, que por una obra del metro de Santiago se tuvo que interrumpir al tránsito vehicular, ¿no? Pero era una calle de estas características donde circulaban los autos particulares,
y se propuso una intervención temporal. Esta obra iba a durar 3 años, entonces se le dio a un estudio para que realice una propuesta que básicamente es son 400 metros, una pintura de piso, armando 3 espacios distintos, un espacio de encuentro social, que es este que ven acá, con la gente muy sentada, charlando, un espacio artístico y sustentable, con distintos maceteros, y este era un árbol que con iluminación fotovoltaica se prende las luces de noche, y otro espacio que es para mostrar el patrimonio cultural y artístico de Chile. Y el éxito de este espacio fue tal que la obra que iba a ser temporal ya quedó definitivamente como el Paseo Banderas, que tiene una enorme cantidad de gente que camina por la calle, que los comerciantes incrementaron sus ventas y que se convirtió en uno de los espacios más turísticos del centro de Santiago de Chile. Y esta otra intervención que es interesante son los que se llaman las plazas de bolsillo. Esta se llama Santo Domingo, que consiste en identificar en las áreas céntricas algunos predios abandonados, y el municipio puede gestionar a los dueños que le ceda ese predio en comodato si es que no lo va a utilizar, y la gestión lo transforma en un nuevo espacio público, en este caso una plaza, ¿no? Fíjense que tiene una plaza, tiene una huerta urbana que es gestionada por los vecinos, varios food truck que arman unas zonas de estar, un techito para hacer recitales, tiene un mural muy lindo de un artista que se llama, de apellido Fernández, que es un muralista muy famoso que ahora vive en Nueva York, y armaron ese espacio público de tanta importancia. Este es un proyecto que hicimos en Colón, y ya estoy terminando, en la provincia de Buenos Aires. Acá tenían este predio de 4 hectáreas que estaba ocupado por un zoológico que estaba bastante mal estado, después tenía instalaciones de obras sanitarias, y la propuesta que nos hizo la DINAPREN y la Secretaría de Planificación Territorial de la Nación era que hagamos un diagnóstico y que propongamos un uso. Con la particularidad que en el medio del predio a su vez había un estadio de fútbol donde el equipo de Colón jugaba la Liga Federal y que había que mantener. Entonces propusimos un espacio, un parque urbano recreativo, educativo e inclusivo, a todo el entorno a través de estas plazas secas que armábamos en las esquinas y en los remates, ¿no?, de cada una de las calles. Entonces armamos este primer circuito, después un circuito mucho más orgánico por el medio, que recreativas, educativas y para las distintas generaciones y edades, como la tercera edad, para los niños, etc. Y en el perímetro del estadio de fútbol armamos una feria de artesanía local, para mostrar un poco la producción de los artesanos locales. Acá teníamos una huerta urbana, que es esta, porque teníamos la particularidad de que teníamos dos escuelas, entonces frente a una de las escuelas nos parecía muy interesante de poder fomentar en los chicos el amor por la ecología, por el medio ambiente, a través de actividades de una huerta urbana. Después, en un pequeño laguito que había, que era en realidad una pileta, propusimos un ambiente lo más natural posible, similar al paisaje del interior de nuestra provincia de Buenos Aires, y un plan muy lindo de forestación con distintas especies que vaya conformando distintas identidades, agrupaciones, utilizando distintos colores y especies y aromas en las distintas estaciones del año, ¿no? Un poco respondiendo a esta idea de incorporar la ecología al parque, ¿no? Por eso decíamos que es un parque urbano sostenible y ecológico. Barcelona también tiene un plan del verde y de la biodiversidad, que para no cansarlos lo pueden ver, pero que es muy importante. Y el tema que ustedes creo que dieron una charla hace poquito, también de un plan director del arbolado,
dada la importancia que tiene el árbol para el ecosistema y para la biodiversidad, ¿no? Y para terminar, el tema del COVID, digamos, para ver cómo es muy importante el espacio público y la movilidad en este contexto del COVID. Barcelona ya tomó decisiones y empezó a transformar el espacio un poco para volver a esta nueva normalidad, entre comillas, que tiene que ver con que haya los espacios públicos más amplios para poder garantizar el distanciamiento, ¿no? Entonces generaron itinerarios seguros temporales, es decir, esto es lo que se está haciendo de alguna manera también en Buenos Aires, que es poner unas vallas y hacer calles temporariamente peatonales, y otros itinerarios seguros permanentes, ya sacándole a la calle con pintura, haciendo un ensanchamiento directamente de las veredas. Y fíjense qué interesante cómo la gente siente necesidad de estar en el espacio público, ¿no? Estos eran los fines de semana que permitían un horario para salir y rápidamente la gente se apropia del espacio público, y obviamente acompañado todo de una política, en este caso de fomento de camina, pero también hay de fomento de la bicicleta. Barcelona yo se los recomiendo para que vean la página del ayuntamiento, porque tienen planes realmente de lo que se les ocurra, y es una ciudad que desde la democracia para acá siempre valoró la importancia de la movilidad sostenible y el espacio público, que es muy interesante para aprender. Bueno, nada más, muchas gracias, les dejo mi contacto por cualquier consulta que quieran hacer. Acá les dejo la web de la Dirección de Asuntos Municipales, ahí donde tenemos una oferta de más de 270 proyectos de asistencia a municipios que hacen las 17 facultades de nuestra universidad. También el programa Ciudades 2030, que es un programa que tenemos en el Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica de la Facultad de Arquitectura, donde hacemos planes estratégicos, planes de movilidad, de espacio público, etc. También les dejo mi canal de YouTube, donde subo todas las charlas, y bueno, mi Twitter. Así que bueno, muchas gracias por la atención desde ya, y Orlando, no sé cómo gestionamos el tema de las preguntas, si quedó gente. Bueno, hay algunas preguntas. Mi opinión, completísima. El concepto, los nuevos paradigmas, el qué hacer, el cómo hacerlo y las buenas prácticas. Muchos de los participantes, Horacio, dicen genial, excelente. Bueno, yo ratifico, por supuesto, todo eso. Quería decirlo porque es lo que está diciendo la gente, y muchos agradecimientos por la charla, que fue extensa pero completísima. Pocas preguntas, diría, hago mención a 2 comentarios y después las 3 preguntas que yo te paso. En algunas de ellas por ahí, si querés, te ayudo. Vos ya te vas a dar cuenta por la temática. Un comentario de Ricardo Paso de Trenquelauquen sobre la plusvalía, porque él es de Trenquelauquen. Ricardo es un experto y muy estudioso investigador en autonomía municipal. Y bueno, mencionó esto de que es moderno en la Argentina, en un municipio, la plusvalía, pero en Europa tiene ya muchísimo tiempo de implementación. Y otro comentario que también es clásico en nosotros, de alguien que lo hizo, que dice, estamos lejos. Porque se puede sentir esto de que estas cosas no se pueden hacer en Argentina. Falta educación, financiamiento, crecimiento, etc. Pero hago simplemente esta observación. Se puede hacer en todos lados. El tema es que lo que plantea Horacio Martino es esta cuestión de el pensar la ciudad, el juntar una gobernanza participativa, un nuevo pensamiento urbano, y después planificar y ponerse a hacer en la medida en que podamos. Si no hay para grandes inversiones, muchas otras cosas se pueden hacer. Y además también tener en cuenta las nuevas conductas ciudadanas que podemos adoptar para mejorar la calidad de vida en cada lugar. Bueno, preguntas. Una muy del momento. Sergio Pérez Rossi dice, si es posible que la pandemia
impacte en la reconfiguración de los espacios urbanos, en cuanto a la relación con los espacios públicos, incluso dentro de las viviendas, por el teletrabajo. Si vamos a modificar, sí vamos a tener que hacer lugares para una nueva manera de trabajar. Y si habrá migraciones hacia ciudades más amigables con el ambiente. Dice si se da o será solo una sensación por el COVID, por la pandemia. Sí, bueno, primero le mando un saludo grande a Sergio, especialista sobre todos estos temas. Yo creo que el COVID va a impactar en el corto plazo, sobre todo en estas modificaciones que nosotros llamamos de urbanismo táctico, para tratar de que el espacio público se ensanche de la mayor manera posible. O sea, va en línea de alguna manera con todo este pensamiento para que en las zonas más densamente pobladas se garantice un distanciamiento social. Obviamente tenemos que pensar junto el espacio público con la movilidad también. Todos sabemos que el transporte público, por ejemplo, que es hoy por hoy el medio colectivo y que más riesgo genera por el contacto, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Donde bueno, vemos los trenes como van abarrotados de gente, con lo cual eso sí que ya no se va a poder permitir, digamos, va a tener que haber una nueva organización del transporte, pero bueno, también esta forma de pensar es tratar de que tengamos como un mayor reparto de los distintos modos de transporte, o sea, generar nuevas alternativas, como la bicicleta, como los patinetes, como la caminata, y todo eso tiene que ser estimulado desde la gestión de gobierno. O sea, ustedes pueden ver, no sé, la gestión de Zaragoza, como aún con COVID, está estimulando el uso obviamente, de las caminatas, a través de circuitos peatonales, el tema de estimular la bicicleta, pero también hasta el uso del transporte público con determinados recaudos. Y después yo creo que la gente no se va a ir a una ciudad ambientalmente más sostenible. O sea, yo creo que tenemos que hacer más sostenible la ciudad que tenemos. Es decir, las ciudades van a seguir siendo las ciudades, van a seguir concentrando las actividades como hasta ahora. Pero sí es muy interesante que yo el martes que viene voy a dar una charla en nuestra cátedra en teorías territoriales, donde voy a presentar estos dos enfoques, el de la ciudad de las proximidades de Carlos Moreno, por ejemplo, que propuso para París o que se está proponiendo para Barcelona, y también para Milán y otras ciudades, que es tratar de resolver en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta las 6 actividades básicas de cualquier ciudadano, que es la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, el abastecimiento y el ocio y el descanso. Obviamente para eso tenemos que hacer primero un estudio de qué pasa con los equipamientos en la ciudad, ¿no? Y utilizar en todo caso el transporte público y el sistema viario para coser y vincular todo eso. El problema, como decía una de las personas que vos me comentabas recién, Orlando, de nuestras ciudades de Latinoamérica, es la parte de la ciudad desigual que no tiene todo eso. Entonces, el primer paso, para hacerlo más corto, digamos, para no cansarlos, el plan estratégico de Chacabuco, que lo pueden bajar de internet, porque la Secretaría de Planificación nos premió, como le había gustado el trabajo, con la publicación de la experiencia, que está en PDF y también en papel. Las dos primeras estrategias tenían que ver como prioridad en reducir esas desigualdades, es decir, cómo llevar a los sectores que hoy no son ciudad, ciudad.
esto es con agua, cloaca, electricidad, vereda, desagüe, o sea, apuntar como prioridad a resolver esas cuestiones básicas y hacerlo gradualmente. Ahora, eso no quita que empecemos también a tomar paralelamente medidas en el espacio público, en la movilidad, en tener el concepto de la sostenibilidad en la gestión de las ciudades, ¿no? Me parece que una cosa no quita la otra, sí entiendo que gran parte de los recursos en las ciudades de Latinoamérica tienen que destinarse en principio, buscar esa ciudad inclusiva, ¿no?, que decíamos en el título de la presentación. Bien, muy bien. Bueno, Cecilia de Salta pregunta, bueno, ¿qué estrategias para minimizar la polución lumínica y la sobreiluminación? Lo dice porque ellos están trabajando en una ordenanza de ordenamiento lumínico, en otra de cableado aéreo, que bueno, me parece muy bien. Si querés responder vos o si no, yo digo algo de este tema. Y vos sabés más más que yo. Yo lo único que sé, digamos, es como lo básico. Me parece que todo el tema de la eficiencia energética hay que trasladarla a nivel del espacio público, en el alumbrado público y en los edificios, como vamos a trabajar de acá en adelante. En el proyecto este que les comentaba de eficiencia energética en edificios municipales. Y sé que es muy importante la transformación, por ejemplo, a LED de las luces viejas de sodio, ¿no? Que eso genera una mejor iluminación y, por otro lado, un ahorro en el tema del consumo y estimo que no tanta contaminación. Pero hasta ahí es lo que sé. Así que con mucho gusto completarlo. No, y es básicamente eso. Las LED ahorran un 50% y hasta un 80% con los mecanismos que hay ahora por la tecnología de control remoto. Uno puede controlar absolutamente todo, el encendido, el nivel lumínico, el apagado si no es necesario, las reparaciones, el mantenimiento, en fin. Y por supuesto, sobre iluminación va en contra de la eficiencia energética. Así que todo esto se planifica, se estudia y hay una oferta enorme en el mercado de todo este tipo de equipamiento. Y lo del cableado aéreo, yo he visto, pero hace muchísimos años en Europa, y no en países de primer nivel. En España lo vi cuando todavía España no estaba bien. Ya estaban poniendo todo bajo superficie. Bajo tierra, claro. Acá todavía tenemos un montón de... Bueno, y en América Central uno ve puro cable en las ciudades, pero son cosas que se pueden ir haciendo. Sí. Mirá, yo vivo acá en La Plata en el casco urbano fundacional, o sea, vivo en 3, 67 y 78. O sea, es parte de la fundación de la ciudad que uno podría decir que habría que preservar de alguna manera la identidad, el paisaje urbano. Y te puedo asegurar que el desorden del cableado aéreo es tremendo, ¿no? Los postes, toda esa falta de insensibilidad y de criterio, ¿no? Porque, a ver, uno puede entender tal vez que sea complicado la obra de soterrar todo el cableado, uno podría hacer un plan a largo plazo y que los cables desaparezcan como en la mayoría de las ciudades europeas, sobre todo las que tienen un patrimonio histórico. Pero otra cosa es el descontrol, digamos, ya es el desorden, el tirar el cable, que el criterio del cable quede en mano de la persona que viene a tirar los cables. Y yo me he tenido que pelear directamente con alguno y que obviamente me dijo, pues vos no sos nadie, con lo cual te tengo que decir, tenés razón, pero me duele muchísimo, ¿no?, que se agreda de esa manera el paisaje urbano. Yo creo que en eso sí tenemos un serio problema. Si ustedes miren lo que les gusta este tema, les pido que entren en la página del Ayuntamiento de Barcelona. Y van a ver la infinidad de planes en los temas generales y particulares. Y uno dice, pero ¿cómo no? Nosotros no medimos la calidad del aire, ¿cómo no medimos la contaminación que tenemos? ¿Qué es lo que estamos respirando?
¿cómo no medimos la contaminación sonora? No medimos nada. Entonces uno ve, digamos, de que obviamente las ciudades y los países desarrollados tienen como un parámetro de calidad de lo que es el espacio urbano muy alto, ¿no? Nosotros como que lamentablemente estamos naturalizando todas estas cuestiones, la agresión de los grafitis, por ejemplo, a mí me duele muchísimo, ¿no? En casas de particulares de valor arquitectónico, pintadas con pavadas, digamos, para hacer daño nada más. O hace poquito pusieron unos papeleros, unos negros para la basura orgánica y otros verdes para todo lo que es seco, y pasás a los 2 días y ya no está ninguno de los dos tachos, ¿no? Entonces, hay también un profundo problema cultural que no tenemos que descuidar. O sea, yo creo que las reales transformaciones en las ciudades se dan con un cambio cultural también. Esto que decía las bicicletas en Copenhague no es que es solo un tema de infraestructura, ayuda a la infraestructura, pero también hay todo un tema cultural y que no tiene que ver con el ingreso, por ejemplo, que uno podría decir, ah, sí, el pobre va en bicicleta, ¿no? Al contrario, van gente profesionales que ponen 4 chicos en la bicicleta y van a la escuela, o van en una especie de colectivos de bicicleta que van 20 chicos, todos pedaleando con un padre. Pero bueno, hay todo un trabajo de sensibilización que también hay que trabajar. O sea, en estos cambios culturales es muy importante no solo trabajar en las cuestiones físicas de infraestructura, sino también en un cambio cultural. Y, como decías vos, Orlando, también, en también cambiar el concepto de la gestión, ¿no? En pensar una nueva gobernanza que nos permita incluir todos estos nuevos temas. Yo un poco lo que decía y quise incorporar en la primera presentación, en la parte de las tendencias, es que todos estos nuevos desafíos, todos estos retos que tienen las ciudades de problemas, algunos globales y otros regionales propios de Latinoamérica, tenemos que enfrentarlos, ¿no? Y bueno, hay que enfrentarlo con una nueva gobernanza, no podemos responder a estos nuevos problemas con los paradigmas del siglo pasado. O sea, tenemos que pensar una nueva gobernanza, una nueva forma de gestión estratégica de las ciudades, pero que incorpore todos estos temas, ¿no? Bueno, y en eso yo creo que la Red Argentina de Municipios y vos, desde tu instituto, bueno, están trabajando mucho en todo lo que es la difusión de estos temas, en la capacitación, y creo que es un valor muy importante, ¿no? Bueno, hay una pregunta que si me permitís la contesto yo Sí. para achicar un poco el tiempo, que ya ha sido bastante, y después hay un montón de comentarios que los vamos a agrupar porque en parte ya se ha respondido. Carlos Moreno pregunta lo del cambio climático, si es solo mitigación y adaptación. Bueno, yo diría, lo mejor en la Argentina es la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, que justamente en este tema colabora con los municipios para que realicen un inventario con datos concretos, y ese inventario se verifica en Europa en un pacto global de alcaldes y se publica en una plataforma. Por lo tanto, tiene una metodología reconocida en el mundo y es comparable con lo de otras ciudades. Pero es el primer paso. Después del inventario hay que hacer un plan con medidas concretas de acá a 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores que mostraron ser los mayores emisores. Y ese plan también tiene 4 pasos medidos en el tiempo con indicadores que se controlan anualmente, y se rinde todo esto ante los organismos que tienen esta metodología y esta presentación a nivel internacional. También se hace una evaluación de riesgos para tener un plancito de prevención de riesgos de desastre. Lo otro que se pregunta, y coincide también Julio,
es gestión de residuos y agua servida. Nos llevaría mucho tiempo, pero diría, en residuos las 3 R, reutilización, reciclado y por ahí hay un pensamiento en la Argentina de que se necesitan inversiones millonarias en dólares para poder tratar los residuos adecuadamente. Bueno, si se tiene, como se ha hecho en algunos lados, bien, pero si no, siempre es momento de empezar. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático también hace 2 o 3 capacitaciones por año. Es bueno que los municipios adhieran, se asocien, porque hay mucho intercambio de experiencias. Y por decir algo, si uno como política de residuos en su ciudad no se hace nada y empieza a plantear el compost domiciliario, calculemos que más del 50% del residuo que generamos es orgánico, o sea que se puede hacer compost. Bueno, ¿cuánto podríamos reducir de un residuo que no sale a la calle y que tiene un beneficio ambiental? Lo mismo con el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, una serie de medidas que sin la necesidad de tener una gran planta a donde vaya todo para poder tratarlo, nos podemos ir acercando con esto de el cambio en la gestión. Y obviamente mucha concientización, mucha comunicación, mucha educación al vecino. Perdón, pero se nos fue el tiempo y no quiero excederme en esto. Sí, también quisiera concluir. Primero, agradeciéndole enormemente a Horacio por todo este tiempo y por la calidad de la exposición. Destacadísima. Y decirles a todos que algunos todavía están preguntando que esta presentación va a estar en el canal de YouTube del Instituto para el Desarrollo del Territorio. Y hay otras de Horacio Martino muy buenas en Ciudades 2030, que es el canal de YouTube, donde están todas las charlas y las clases que viene dando. De la misma manera, todos van a recibir por correo electrónico esta presentación. Así que, porque algunos se tuvieron que ir y se disculparon de que no tenían más tiempo. Si queda alguna, están apareciendo ahora algunas preguntas, bueno, nos pueden mandar por mail y se las contestamos desde nuestro correo electrónico. Termino con algo también. Y después te dejo unas palabras a vos en todo caso. Al final apareció el tema de la contaminación visual, que vos lo planteaste en una filmina, el cableado, la bicicleta, que no se puede por la inseguridad, los temas de las podas y los cables. Bueno, es decir, problemas hay muchos. El tema es superarlos. Hoy tuvimos una clase de cómo encarar un montón de estas cosas y el qué hacer. Después hay muchas cuestiones técnicas, específicas, puntuales, pero termino por lo menos mi intervención agradeciendo nuevamente a Horacio y diciendo esto. Nosotros nos dedicamos a tratar de hacer algo que nos da mucho trabajo. Incorporar la agenda de la sostenibilidad, la agenda ambiental y climática, el nuevo pensamiento urbano en la agenda política. Y puedo decir que nos da muchísimo trabajo, porque cada vez que hay un proceso electoral, no solo nosotros, muchos especialistas dicen que poco y nada se habla de la ciudad. Y verdaderamente en la ciudad, como quedó demostrado, es donde nos concentramos para vivir, donde trabajamos, donde nos relacionamos y donde tenemos que encontrar solución a los problemas. Bueno, estamos avanzando. Gracias a todos los que participaron porque verdaderamente demuestran interés y reitero mi agradecimiento a Horacio.